Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y la presencia de nosotros en este lugar, en esta hora, es justamente esa, para conectarnos a Jesús a través de la Biblia. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La unión, oh Padre amado, existente, de su persona con la nuestra. Lo agradecemos, oh Dios, debido a la presencia del Espíritu Santo. Agradecidos estamos por permitirnos en esta hora estar vivos y de gozarnos de este ministerio. Que la labor que realizamos, oh Dios, sea dirigida totalmente por usted. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir pantalla. Muy, pero muy buenos días a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos listos para nuestro primer segmento de la mañana. Compartimos pantalla. Ampliamos la pantalla completa. Bien, aquí está nuestro plato para el día de hoy. Vidas con objetivos será nuestro primer plato. La entrada. Luego tendremos el devocional, reflejemos a Jesús. Seguidamente la escuela sabática para nuevos creyentes. En el corazón de la presentación tenemos la escuela sabática regular. Luego tenemos la Biblia al día. Y finalmente el tema central, con la voz del presidente. Y temas extraídos de otros ministerios. Muy bien. Demos inicio entonces a nuestro primer tema. Vida con objetivo. En la mañana de hoy vamos a analizar, en el marco de lo que hemos estudiado hasta ahora sobre el sufrimiento de Job, al compararlo con el sufrimiento de Jesús, caemos en el Getsemaní. Descubre cómo el maestro nos enseña importantes lecciones a través de su tristeza y agonía en el huerto del Getsemaní. Acompáñanos en este recorrido y aprende a enfrentar tus propias pruebas. Al realizar el paralelismo entre Job y Jesús, la primera lección que podemos aprender al hacer este paralelismo teológico es el sufrimiento y la redención. ¿Qué significa esta lección?
y cómo podemos aplicarlas a manera personal. La lección, el sufrimiento y la redención nos enseña que el sufrimiento es una experiencia común en la vida humana, pero también nos muestra que a través del sufrimiento podemos experimentar la redención y la restauración en nuestras vidas. En el caso de Job, vemos cómo sufre pruebas y aflicciones extremas, perdiendo sus posesiones, su familia y su salud. Sin embargo, a través de su sufrimiento, Job llega a comprender más profundamente la soberanía y el poder de Dios, y al final es redimido y bendecido abundantemente. Jesús también experimentó un sufrimiento inmenso durante su vida terrenal, especialmente en su crucifixión. Su muerte en la cruz fue el sacrificio redentor que nos ofrece la salvación y la reconciliación con Dios. La segunda lección que encontramos al hacer el paralelismo entre Job y Jesús es la confianza y la fe en medio de la adversidad. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios y se mantuvo firme en su integridad. Job 1:21, Job 2:10, Job 13:15, así lo demuestran. Jesús también confió plenamente en el Padre y se sometió a la voluntad en todo momento, a su voluntad en todo momento, incluso en la agonía del Getsemaní que nos ocupa el día de hoy. Lucas 22:42 y Hebreos 5:8. ¿Qué podemos aprender de los escritos de la autora cristiana Elena G. de White en cuanto al paralelismo existente entre Job y Jesús, el Mesías? Resaltemos tres de las lecciones que se pueden extraer. Primero, sufrimiento como el Salvador sufrió. En Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, página 424, encontramos la siguiente cita. Como el Redentor del mundo, así fue Job un espectáculo para el cielo. Como el príncipe de la vida y el restaurador del mundo sufrió un proceso que fue aún más severo que la prueba a la cual fue sometido Job. La segunda lección, la paciencia y el carácter de Job. En el libro Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 424, mismo libro, la misma página, encontramos la siguiente cita. Job padeció la pérdida de todos sus bienes, pero no perdió la fe ni la paciencia. Al ser despojado de sus propiedades, de sus hijos y de su salud, se mostró aún más firme en su confianza en Dios. La tercera lección que traemos del paralelismo entre Job y Jesús es la vindicación y la restauración. En esta tercera lección, vemos que al final de su prueba, Dios vindicó a Job, perdón. Y lo bendijo con una restauración de su salud y riquezas. Toda la sufriente vida de Job
termina en el capítulo 42, los versículos 10 al 17. Jesús también fue vindicado y exaltado por Dios mediante su resurrección y ascensión. Y ahora intercede por nosotros en el cielo. Con la muerte de Jesús no había terminado su misión. Era necesario la resurrección. Y la resurrección todavía no es el final de su misión. Era necesario que ocurriera su ascensión. Porque así como ascendió al cielo, descenderá para volver a ascender, pero esta vez con su pueblo. De manera que la misión de Jesús no termina con la ascensión, ya que es necesario que se cumpla la promesa del rescate. Ahora, todo esto viene después de la prueba. En otras palabras, la prueba tiene un propósito. El sufrimiento de Job era necesario para que pudiera ser un ejemplo para la posteridad. A través de su paciente sufrimiento y fidelidad, se le dieron a conocer a los seres celestiales verdades que de otra manera no habrían comprendido. El deseado de toda la gente, página 564. Así resumimos el propósito de la prueba de Job. Pero ¿cómo podemos resumir el propósito de la prueba de Jesús? Hay una sola forma, querido amigo. Y por eso hoy vamos a ver el Getsemaní. Miremos el Getsemaní. La advertencia de Jesús. Todos serán ofendidos. Discípulos se habían comprometido a acompañarlo a la muerte. 2, confianza en sí mismos. No buscaron al poderoso ayudador. 3, los encontró durmiendo. Dormidos. Pedro también durmió.
Juan no oró. 4. Su compasión. Teme porque no puedan soportar la prueba que les espera. Acá vemos la advertencia de Jesús en 4 puntos. Jesús escoge a su staff con la esperanza de que estos 3, supuestamente los más cercanos a él, le acompañen en momentos difíciles, como el que está por acontecer. Es un momento crucial en el plan de salvación. Jesús necesita ahora más que nunca la ayuda, el apoyo. Y por ello busca a sus 3, podríamos decir, generales, como Napoleón, que tenía 4. Jesús tenía 3. Dice, en compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto del Getsemaní. La luna es de Pascua, ancha y llena. Resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado este lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Su última agonía. Toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. Mientras se hallaba en conflicto con los hombres, animados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir: el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así está registrado en Juan 8:29.
pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída sobre el que no conoció pecado. Debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se había ahondado, pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba, como si estuviese por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente un lugar donde buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar. Ahora sí. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos menos 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. En estos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés y a Elías conversar con él. Habían oído la voz del cielo y ahora, en su grande lucha, Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro.
En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Quedaos aquí, dijo, y velad conmigo. Se fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verle y oírle, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el peso sentía que el pecado le estaba separando de su padre. La cima era tan ancha, negra y profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás hubiese asumido antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 13:7. Como sustituto garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Amigos, Jesús anhelaba, siempre había estado rescatando a otros. Ahora necesitaba a alguien que lo rescatara a él, por lo menos uno que lo rescatara a él. Lo más interesante, mis queridos hermanos, que él escogió 3: Pedro, Santiago y Juan, sus amigos más íntimos. Y no lo dejó al descubierto, les advirtió por lo que iban a pasar. Les advirtió la misión que tenían por delante. En más de
una ocasión Jesús anunció lo que habría él de sufrir y lo que sufrirían los que con él estaban. Los preparó para que, llegado el momento, ellos pudieran evitar que él cayera al suelo, como en efecto vimos cuando dice: cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. 2 veces se le sostuvieron sus compañeros. ¿Quiénes eran sus compañeros? Pedro, Santiago y Juan. Pues sin ellos habría caído al suelo. El párrafo dice que al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. En otras palabras, tenían suficiente evidencia para saber que no era hora de dormir. Apliquemos esto a nosotros. Tenemos la advertencia y vemos las evidencias. No es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir, créeme. Sintiendo que levantaba su unidad con el Padre. Temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el conflicto venidero con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante 3 años del ministerio de Cristo. Yo quiero que usted note, mi querido hermano, que con las advertencias que Jesús le hace a sus discípulos, el tentador está consciente de lo que viene y se prepara para derrotar a Jesús. Sin embargo, los discípulos no están conscientes de lo que Jesús le está advirtiendo. Y a la hora de la verdad, los encontró durmiendo. Jesús les había advertido lo que habría de ocurrir. Pero parece que el que estaba más atento a lo que Jesús estaba diciendo era el alumno que no había registrado su matrícula y estaba de oyente en el salón de clases del maestro. Sí, mi querido hermano. En todo lugar donde se predica la palabra de Dios, Satanás tiene sus espías, sus
ángeles, espías, agentes espías, ángeles caídos, por cierto, que están tomando nota para llevarle un informe detallado de cómo se prepara el pueblo de Dios para la batalla. En el argot militar esto se llama inteligencia, el servicio de inteligencia, el departamento de inteligencia. Voy a leerlo otra vez para que usted escuche bien. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el conflicto venidero con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha. Escuche bien, para la cual se había estado preparando durante 3 años del ministerio. Durante los 3 años del ministerio de Cristo. Mientras Jesús preparaba a sus discípulos para esta noche, Satanás y sus ángeles también se preparaban para la última gran noche. La pregunta es, ¿quién se preparó mejor? Nosotros nos preparamos para el encuentro con nuestro Dios según Amós 4:12. Nosotros somos el Israel que se prepara para el encuentro con nuestro Dios. Pero debemos estar conscientes que también el enemigo se prepara para ese día. La pregunta es, ¿cuál de los dos estará mejor preparado para ese gran día? El párrafo sigue diciendo, para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio de los reinos del mundo. Perdía su esperanza de dominio. Usted sabe que el enemigo siempre ha querido tener el control. Ayer te dije que por más que sea que estés sufriendo, tu sufrimiento, sí, por más que sea tu sufrimiento, Dios está al control de él. El enemigo no tiene control ahora mismo de nada. Es la lucha de él, quitar del control a Dios. Por eso estamos estudiando la vida de Job. Todo lo que le ocurrió a Job fue provocado por el enemigo, pero bajo la observación y la supervisión del Padre Celestial. Él se encargó de que el enemigo tocara a Job hasta donde él quería que fuera tocado. Le puso límites a su tentación. Dios nunca permitirá que usted sea probado más allá de lo que pueda vencer, de lo que pueda salir vencedor. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Él lo sabía. Él sabía que esta noche en el Getsemaní se jugaba su última carta. Tenía que hacer lo posible para que Jesús renunciara a la misión. Que Jesús no llegara a la cruz. Ya lo había intentado muchas veces.
Aún antes de que Jesús naciera lo intentó. Luego, cuando Jesús nació, lo volvió a intentar. Cuando Jesús creció, lo volvió a intentar. Ahora tenía su última oportunidad. Sabía que Jesús, el hombre, estaba cargando con el peso de del pecado de toda la humanidad y ahora era el momento. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, observe, hermanos, si fracasaba aquí, él sabía. Perdía su esperanza de dominio y control de la raza humana. Él no tiene control sobre ti. Él no tiene control sobre lo que te esté ocurriendo en este momento. Sí, él provocó lo que te está ocurriendo. Pero el control lo tiene Jesús. ¿Aló? Jesús te ve, Jesús te acompaña y Jesús sabe lo que tú estás pasando. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Él sabía que su día final estaba por llegar. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás. Y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. ¡Qué atrevido! Una vez más notó lo que notaron los discípulos. Dice, al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo de su maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Si los discípulos notaron que Jesús tenía la guardia abajo, que Jesús estaba débil físicamente hablando, como cuando terminó los 40 días y las 40 noches de ayuno, Satanás también lo notó y ahora se acerca a su oído. Y dice que le hacía que le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso. Escúchame, cuando tú estás en tu depresión, cuando tú estás cargado de peso, Satanás llega a tu oído para aprovechar ese momento. El momento en que tiene la guardia baja. Allí, ahora lo puedo vencer. Y ahora viene citándole la Biblia. Le dice, si te haces garante de este mundo pecaminoso, quedarás separado eternamente de tu Padre.
y te identificarás conmigo. Claro que él no se identificó a sí mismo como Satanás. Y le hizo saber que él era como quien dice un ángel, un ángel más. Mira, vas a quedar bajo el reino de Satanás. Hasta en eso quiso engañar a Jesús. Nunca más serías uno con Dios. Observe que Satanás está convencido de que Jesús y Dios son una y la misma cosa, una y la misma persona, uno y solo uno, que solo hay un Dios. O sea que Satanás sabe que al que le está hablando es a Dios. Es tan atrevido que se atreve a intentar engañar al propio creador en persona. Pero llega disfrazado de ángel. No llega como Satanás. Observe que le dice que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Es interesante cómo el enemigo se agarra de los momentos de debilidad humana para meterse por tus oídos y controlar e intentar controlar tu mente. Amigo, cuando tú estés deprimido, no busques consejos de los hombres. A Satanás le resulta fácil controlar la mente de los hombres. Ora. En momentos de depresión, ora. No hay mejor medicina para la depresión que la oración. Ora. Cierra tus ojos y mira a Jesús. Él es tu guía. Búscale en oración. ¿Y qué se iba a ganar con este sacrificio? Estamos viendo el propósito de las pruebas. ¿Qué se iba a ganar con este sacrificio? ¿Qué ganaría Job con todo lo que pasó? ¿Y qué ganaría Jesús con todo lo que le pasó? Cuán irremisible parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres. Satanás presenta al Redentor. Escuche, mi hermano, en momento de tristeza de Jesús, en el momento de mayor tristeza de Jesús, en el momento de mayor agonía de Jesús, Satanás se presentó. Pero no se presentó para derrotarlo abiertamente, sino con la intención de ayudarle. Esta copa es demasiado pesada, no la bebas. Satanás se presentaba al Redentor, se presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. No te metas en eso. Esa carrera
de teología a la cual el Señor te está llamando es muy sacrificada y no ofrece nada. El salario es muy bajo, los pastores se mueren de hambre. No te metas en eso. ¿Por qué te vas a sacrificar tu intelecto y tu habilidad estudiando teología? ¿Me estás captando? ¿Estás captando lo que Satanás hace en tu oído, muchacho jovencito? Estamos viendo las advertencias de Jesús en el propósito de las pruebas. Todos somos probados todos los días por Satanás. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que amamos a Dios. Y justamente por cuanto amamos a Dios, él se muestra en contra de todo lo que planeemos o hagamos. Vas a encontrar oposición en todo lo que planifiques. Tenlo presente. Satanás se presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. Repito, Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. Y si lo hizo con el Redentor, ¿tú crees que no lo va a hacer contigo? El Señor ya te mostró la chica con la que él escogió para tu vida. Pero Satanás se acerca a tu oído y te presenta lo duro que va a ser la vida con ella. ¿A cuál de los dos le vas a escuchar? El Señor te dice, esa es. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y Satanás te dice, mira, cierra tus ojos y mira lo que te va a suceder con ella de aquí a 20 años. Se presenta la situación en sus rasgos más duros. Te lleva a ver los momentos de mayor sufrimiento con un solo propósito, para que tú no sigas la voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué dijo Jesús? No se haga como Satanás quiere, hágase tu voluntad. Santo, bendito Dios. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales te ha rechazado. Mire, lo primero que le dice, hey, ve acá, ese pueblo por el que tú vas a morir te ha rechazado. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. ¿Te acuerdas, Juan? 1:8. ¿Ah? ¡Ey! Esta gente te ha rechazado, viejo. Y tú todavía vas a seguir sufriendo por ellos. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales te ha rechazado. Está tratando de destruirte a ti. Fundamentos, centro y sello de las esperanzas de ellos, hechas como pueblo peculiar. Mira, ese pueblo al que tú le has dado tantas bendiciones, mira cómo te paga.
Te van a sacar hasta la última gota de sangre y tú lo sigues amando. Luego le dice, uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, te traicionará. Le está informando a Jesús lo que Jesús ya sabe. Pero ahora lo está haciendo con malévola intención. Hey, tú le diste poder a ese discípulo para que resucitara muertos. Y ese discípulo ahora escogió servir a tu enemigo por 30 monedas de plata. ¿Será, mi hermano, que las monedas en tu vida tienen más peso que el amor a Jesús? Y que ese trabajo que te han ofrecido, que sabes que no es para ti, tú sabes que no es para ti porque lo que se hace en ese lugar va en contra de la voluntad de Dios, pero necesitas el trabajo y escoges las 30 monedas de plata. He visto algunos de mis hijos espirituales venir a preguntarme, hermano Moreno, me ofrecieron trabajo en tal lugar. ¿Usted cree que yo debo aceptarlo? Yo no sé por qué me traen esa pregunta cuando ellos saben la respuesta. El nombre de Cristo queda por el piso cuando usted coge las 30 monedas. Por encima del amor a Jesús. Uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones. Y mira que usa la palabra escuchó. No dice que oyó, o sea, estuvo atento a lo que a tus instrucciones. Recibió el 100% de tus instrucciones con atención. Le dio valor. Las valoró. Caminó contigo como un discípulo fiel. Pero esta noche te ha traicionado. Luego le dice, uno de tus más celosos seguidores te negará. Santo, ¿de quién estaba hablando? Primeramente habló de Judas, ¿verdad? Iscariote. ¿Y ahora de quién estará hablando? Ya, correcto. Ya ustedes saben de quién está hablando, ¿verdad? El primer anciano, el copastor de la iglesia de Cristo. El asistente del pastor. Le dice Satanás a Cristo, te va a negar, como si Jesús no lo supiera. Ya Jesús le había dicho a Pedro,
que antes que el gallo cantara 2 veces, él le negaría 3. Pero en esa reunión parece que no estuvo Satanás. Y ahora él viene a decirle a Jesús lo que Jesús ya sabe que va a ocurrir. Santo. Amigo mío, no permita que Satanás te diga lo que tú ya debes saber. Ay, hermano Moreno, mire usted, si usted supiera la música que se está cantando en la iglesia. No, hermano, ya yo sé, la música que se va a cantar y lo que viene es peor. La que se está cantando, si no te gusta la que se está cantando, prepárate que la que viene es peor. Está escrito en su palabra. Pero el que no lee se queda estupefacto cuando ve que ocurren las cosas. Todo lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos está escrito en su palabra. Tú y yo no tenemos por qué ser sorprendidos porque Jesús nos ha advertido. Jesús advierte a sus discípulos. El enemigo le dice, todos te abandonarán, como si Jesús no supiera. Nueva noticia, ¿qué nueva noticia? Claro que será nueva para los que no leen. Ay, hermano, usted sabe que la iglesia quedó vacía después de la pandemia. ¿Usted no sabe que eso está escrito? Todos abandonaron a Jesús. ¿Usted no sabe que eso está escrito? Todos lo abandonarán. Hay que rescatarlos. Claro que hay que rescatarlos. Pero no te sorprenda porque no han regresado a la iglesia. Porque escrito está. Ahora utilizan la excusa que llegó la hora de salir de las ciudades para no regresar al templo. Y se van al campo allá a buscar una iglesia en el campo, por allá a buscar un árbol donde alabar a Dios. Y otros se quedan en su casa alabándolo en la computadora, pudiendo ir a la iglesia. Pero es que ya estaban anunciados, todos te abandonarán. Ya se anunció la próxima pandemia y todos están preparándose para no asistir a la iglesia. Porque viene una pandemia, viene otra pandemia. ¿Sabes, mi querido amigo? Lo que viene es la hora del Señor y hay a ver quién podrá estar firme. Se me acaba mi tiempo en este segmento. Me quedan escasos 10 minutos. Voy a intentar en estos 10 minutos que me quedan concluir con esta primera parte de El Getsemaní. Bueno, y si no me alcanzan los 10 minutos, seguimos mañana. Después de todo, el Señor es el que controla el tiempo. La advertencia de Jesús son 4. Todos serán ofendidos. Confianza en sí mismos. Los encontró durmiendo y su compasión. En la página 632, la sierva del Señor dice en el tercer párrafo:
Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento. Que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás. Esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores y su traidor, por la de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecadores de los hombres, los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sufrimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Miremosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. Amigo, puedes mirar, podrías bajar la cabeza, cerrar los ojos y meterte en el Getsemaní en el momento en que Jesús se está cargando con tu pecado y el mío. Miremosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. Miremosle. ¿Por qué no apagamos el televisor y miramos a Jesús sufriendo en el Getsemaní? Miremosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado. Pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero aún entonces añade, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué momento ese, hermano? ¿Qué momento ese, querido hermano? Ven conmigo al Getsemaní y contemplemos a Jesús sufriendo. Quizás podríamos aprender. Quizás podríamos despertar del letargo en el que nos encontramos. Todos serán ofendidos. Todos le abandonarán. Todos confían en sí mismos porque la ciencia, la psicología les dice confía en ti mismo. Hay poder dentro de ti. Todos se durmieron. Dice la parábola de las 10 vírgenes que todas se durmieron. Ven esta noche. Abre tus ojos espirituales y contemplemos al Jesús sufriente en el Getsemaní. Cuando dice, tentado por el peso de las palabras del enemigo en su oído. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero el Espíritu de Dios también le habla. Y entonces dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Jesús nunca estuvo solo, mi querido hermano. Porque el Padre nunca abandona a sus hijos, mucho menos cuando estos sufren. El Padre estuvo allí en la persona del Espíritu Santo para que el Hijo del Hombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fuera vencedor. Nunca dudes de la presencia de Dios en tu sufrimiento. Mientras tú sufres, contigo sufre Jesús también. El Padre sufre. El Padre sufre y sufre más que el Hijo. Porque el Padre sabe que tiene el poder para evitar que el Hijo sufra. Pero no puede. Tiene que terminar la misión. Por amor a ti y a mí. Tiene que cumplir la misión. Aunque esta le costó la vida. Queridos hermanos, cerramos con esto. El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia y escuchado en la tristeza y la agonía. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuán sombría parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad mientras él permaneciese inocente delante de Dios. Tan solo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose a donde habían dejado a sus compañeros. Donde había dejado a sus compañeros. Pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudieran prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida: velad y orad. Al principio los había afligido mucho el ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación.
precisamente antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a sus discípulos: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos serán ofendidos. Ellos le habían asegurado enérgicamente que irían con él a la cárcel, confiando en sí mismos. Irían con él a la cárcel y a la muerte. ¿Qué confianza en sí mismo tenían? Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido: aunque todos se escandalicen, yo no. Pero los discípulos confiaban en sí mismos y no miraron al poderoso auxiliador como Cristo les había aconsejado que lo hiciese. Así que cuando más necesitaban del Salvador, su simpatía y oraciones, los halló dormidos. Pedro mismo estaba durmiendo. Y Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, dormía. Ciertamente el amor de Juan por su maestro debería haberlo mantenido despierto. Sus fervientes oraciones deberían haberse mezclado con las de su amado Salvador en el momento de su suprema tristeza. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos para que su fe no faltase. Si Jesús hubiese dirigido a Santiago y a Juan la pregunta que les había dirigido una vez: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? No se habrían atrevido a contestar: podemos. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no le conocieron. Tan cambiado por la angustia había quedado su rostro. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: Simón, ¿duermes tú? ¿No has podido velar una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está pronto, mas la carne es débil. La debilidad de sus discípulos despertó la simpatía de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte. No los reprimió, sino dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Aún en su gran agonía procuraba disculpar la debilidad de ellos. Y el espíritu a la verdad está pronto. El espíritu a la verdad está pronto, dijo, mas la carne es débil. Aquí vemos nuestro cuarto y último punto. En la advertencia de Jesús aparece su compasión. Jesús teme que no puedan soportar la prueba que les espera. El espíritu a la verdad está pronto, dijo, mas la carne es débil.
Todos serán ofendidos. Confianza en sí mismo. Los encontró durmiendo. Pero sobre todo, se hizo grande su compasión. Oremos. Nuestro Maestro, gracias, Señor, por la lección del Getsemaní. Oramos, buen Dios, para que esta primera parte del Getsemaní no sea una realidad en nuestra vida y nos hayamos preparado para las partes que continúan de esta misma experiencia aquella noche en el Getsemaní. Sus advertencias, Señor, así como les advirtió a los discípulos lo que ocurría aquella noche, nos ha advertido también lo que ocurrirá aquella gran noche en la que el esposo vendrá por su esposa, en la que el novio vendrá por su novia. Mas, sin embargo, ahora la novia duerme. Que suene la trompeta, Señor, para que la novia se despierte. Porque el esposo está a la puerta. El novio está a la puerta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, mis queridos hermanos, el estudio de hoy en Vidas con Objetivos. Job, un varón perfecto. Les espero mañana cuando estudiaremos la segunda parte de El Getsemaní. El dolor supremo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Buenos días. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, agradeciendo a todos los que hacen posible esta transmisión. El Señor les bendiga.